Mujercita le llama, también te digo. O sea, a ver, yo lo he traducido... Little Woman. You're the little woman who wrote the book. Little su cerebro, seguramente. El de Lincoln, precisamente. No, pero total. No, es que al parecer era una persona como muy menuda, la escritora, o sea, que creo que más... Y él medía casi 2 metros, era entonces chiquita, le cogería en la palma de su mano. Estás escuchando Radio Primavera Sound, proudly presented by Cupra. Buenos días. ¿Qué tal, Paula? Hola, chicas, ¿cómo estáis? Cuéntanos. Yo estoy bien. Bueno, estamos bien. Estamos contentas genial. porque nos vamos mañana a Valencia. Es verdad. A mí los viajes estos me encantan. Inés le gusta un buen viaje de trabajo. Sí, lo aprecia. Entiendo que la gente que viaja por trabajo tipo 1000 veces al mes a sitios lejanos y todo, pues tiene que ser duro. Nosotras como viajamos bastante, muy de vez en cuando, podríamos decir. A ver, hay meses que de repente... Más de lo que esperábamos estamos viajando. Sí. Pero me encantan estos viajes porque es hacer cosas chulas, con gente guay. Sí. Siempre es agradecido conocer otras ciudades, que yo no voy a Valencia desde tercero de primaria. Por ejemplo, eso está bien. Y yo qué sé, ves el mar, que eso siempre es una alegría. Inés siempre, cada vez que nos acercamos al mar mínimamente, tiene que ir a verlo. Hombre. Luego no lo tocan y nos creéis que se mete porque dice que no sabe nadar, pero verlo A mí me encanta ver un buen mar. A ver, me encanta. A ver, llama al Mediterráneo un buen mar. Ya está la de Galicia con sus jerarquías de mar. Adelante, perdón, gente mediterránea. Yo a tope con cualquier mar que me pongas delante. Sí, siendo tú una chica de interior, claro, por supuesto. Que lo veo poco, yo me adapto a lo que sea. Sí. Y queríamos también decir hoy, os hemos contado sobre nuestras últimas obsesiones. Yo conté lo mío con el alioli, era una relación absolutamente tóxica. ¿Qué ha pasado? Bueno. Después de echarle alioli a todo lo que comía y cada vez que salía fuera de casa, que tampoco es mucho, pero pedía una ración de patatas con alioli, mi estómago ha llegado a un punto en que ha dicho basta. Por favor, basta. He acumulado una cantidad de gases. Gases con olor a alioli. Es que esto no es agradable ni para ti ni para las personas que te rodean, déjame entonces decirte. Ya he tenido que decir, bueno, yo creo que tengo que darme un tiempo con el alioli y entonces hace una semana que no como alioli. Wow, increíble. Llevas una semana de rehab. ¿Qué sí estoy comiendo, Paula? ¿Qué sí estamos comiendo? Pues una Asturcilla. cosa... Cuéntalo. Una cosa bonita y maravillosa y sabrosa que es la asturcilla, que es una crema que parece nocilla, pero es mejor. Es mejor. Que es mucho mejor. Tiene más fruto seco y más cosas buenas, que es de la cooperativa Kikirikoop en Cabranes, en Asturias, que nos han mandado pues, muchísimos botes porque lo pedimos. Lo mencionamos aquí y pedimos un sueño y se cumplió. Sí, porque Aida, de Hotel Son de Mar, nos dio una cuando vino a Madrid y ya... obsesed, simplemente. Simplemente. Así que muchas gracias a las chicas de la cooperativa y nosotras siempre que tengamos asturcilla en nuestra vida pues simplemente seremos más felices. Nos mandaron además una nota escrita. Sí, las mejores. Nos encantó, muchas gracias. También que tenemos que recordar, aparte del alioli y la asturcilla, pues lo que nos da de comer, que es... lo que nos permite comprar alioli y asturcilla. Tal cual, los shows que tendremos al final de temporada para ya celebrar el cierre y el descanso de todas, que tenemos que descansar en agosto, porque tendremos 2 directos. Paula, cuéntanos. Vamos a tener un directo en la ciudad de Barcelona. Mira, hemos estado hablando justo antes de empezar Estoy diciendo, Paula, no hagas acentos. Imites, no hagas no sé qué. Bueno, vale. No pasa nada. Barcelona. Como Radio Primavera está en Cataluña. Hombre, a ver, yo creo que... tenemos vínculos. Claro, tenemos vínculos, exactamente. Tenemos una hermandad. Bueno, esto no es broma. No vamos a embarrar. No estamos embarrando. Cuéntanos. Viva Barcelona. Sí. Vamos el 8 de julio a Barcelona, chicas. A Paralel 62, que es un sitio muy grande, con muchas butacas que hay que llenar. Entonces, si todavía no tenéis vuestra entrada, adquiridla, por favor. Sí. Y luego las chicas de Madrid, que van ganando, por cierto. Es que aquí hay un beef. No voy a decir números, pero hay un beef con las chicas de RPS. Estamos viendo a ver dónde se venden más entradas y Madrid va ganando. Claro, Paula, como es como madridista y todo este pasado oscuro que tiene ligado al Bernabéu, dice, es como el clásico. He dicho, es como el clásico y lo va ganando el Madrid. En fin, referencias. Como suele suceder por otra parte. En realidad no lo sé. Hace mucho que no veo. Yo era del fútbol, Barça chicas. pequeña, relájate. Sí, no. No me puedo creer que estemos hablando de fútbol, venga. Que no pasa nada, si es que, chica, si es que nos da igual todo. Bueno, el 12 de julio. A las 12. A la hora del vermú. En el Círculo de Bellas Artes, que habrá un refugio climático. Claro. Que aquí, para los sudores de julio ya, pues está genial, porque vas allí y te refrescas. Claro, esto hay que decirlo, que hará calor y podéis venir a no tener calor, que esto se va a agradecer. Ahora mismo no lo pensáis, pero en el momento julio vais a agradecer llegas esto. allí, abres esa puerta, un frescor te inunda el rostro. Dices, pero ¿dónde estoy mejor que aquí? Sí, y recordad que esto no se graba, chicas, es importante. Entonces es un show que estamos diseñando y va a ser estupendo y
es que solo lo van a saber las gentes que vayan. Sí. Más que no voy a hablar de nada de lo que hablemos ahí, no voy a hablar nunca fuera, ¿sabes? Va a ser como un secreto. O sea, Bartes se cancela, ya no se puede nunca más hablar de él. Sí, pero ya sabes. Poco. El show bartesiano, chicas, en julio. Y ahora ya vamos con el episodio. Viene Bartes. Que esto ya se nos alarga. Venga. Punzadas sonoras con Paula Ducay e Inés García. Bueno, vamos a empezar porque además hoy venimos filósofas. Hoy venimos no bartesianas. Cada vez dices más esto de que venimos filósofas. ¿Eh? Estamos filosofando. Tenemos, ya sabéis, estos episodios que nos gusta mucho de atender un poco a lo que pasa en el mundo e intentar hacer algo que nos parezca interesante aportar a estas conversaciones que se tienen. En este caso, una conversación sencilla. Sí, facilísima, vamos. Facilísima, nada elaborada, nadie ha escrito sobre esto, ¿no? Que es la democracia. Venimos demócratas hoy, podríamos decir. Hoy y todos los días, ¿eh? Ya vale con el fascismo, que me tenéis harta. Sí. Entonces, vamos a hablar hoy de cosas democráticas para después pues, llevarlo a lo que a nosotras nos gusta, que son pues, los relatos. Claro, vamos a empezar por el principio, chicas, porque si os preguntásemos, queridas oyentes, ¿qué es la democracia? Pues seguramente todas más o menos podríais responder a la pregunta. A veces este tipo de preguntas que te crees que sabes responder, luego las intentas y dices, ostras, en realidad no lo sé. Pero bueno, probablemente todas diríamos cosas del tipo, bueno, la democracia es un sistema político donde los ciudadanos son iguales miembros de la sociedad. Si atendemos a la etimología de la palabra, podríamos decir que la democracia es el gobierno o la soberanía del pueblo. Podríamos decir que es un sistema en el que el voto, el acto de votar, las elecciones, igualan a las personas y que todo el mundo pues, tiene igualdad de condiciones, de dignidad, es igual ante la ley, bueno, todas estas cosas que nos van sonando. Nos van sonando. Sin embargo, nos podríamos preguntar si estas ideas tienen más que ver con una concepción ideal de la democracia que con lo que sucede en la realidad. De hecho, hay un concepto que se utiliza, nosotras lo conocimos en filosofía política, en la asignatura de la carrera, que se llama triunfalismo democrático, que es una palabra que indica que cuando decimos democracia puede que signifique ciertas cosas o que lo unamos con ciertas cosas idealmente, pero que las condiciones ideales, por desgracia, no se dan en la realidad. Hay un abismo entre lo que sucede y lo que se piensa que tiene que suceder. Claro, entre lo ideal y lo real. De hecho, hay muchísimos pensadores, y aquí por eso hacía la broma de que nadie ha escrito sobre esto, porque esto es un tema ríos de tinta, esta expresión que me gusta mucho. Podríamos hablar de Michael Sandel, que ya este pensador filósofo estadounidense contemporáneo, que ya en los años 90 escribió un libro diciendo, ojo, cuidado, sobre la democracia en Estados Unidos. Robert Dahl, que le estudiamos también en la carrera, que tiene este libro que se llama La democracia y sus críticos. O la mejor, nuestra queridísima y siempre admirada, Wendy Brown, también filósofa contemporánea, además dedicada concretamente mucho a este ámbito de la filosofía política y que la conocimos aquí en Madrid. La vimos desde... Coincidimos en espacio-tiempo en la Plaza de España durante el Festival de las Ideas, pero bueno, son muchos pensadores y nos dejamos aquí a muchísimas personas que han defendido que quizá tiene más sentido romper con esta idea romantizada de la democracia, criticarla, abordar sus problemas, debilidades o errores, e incluso defender diferentes aproximaciones de cómo la democracia puede darse, ¿no? Directa, representativa, bueno, deliberativa, hay muchísimas aquí cosas que podríamos ver. Y de hecho, y esta pregunta me parece muy relevante, nos podríamos preguntar si no es el hecho de criticar la democracia y atender a sus problemas una manera de protegerla. De hecho, la realidad democrática hoy en día, nada más echar un vistazo que miremos por la ventana de nuestras casas. Y con la que tienes aquí detrás, la también, ventana, el ventanuco. La ventana. Vemos que tiene más que ver con un voto que proporciona una igualdad ficticia. ¿No? Tenemos una participación democrática mínima, votando una vez cada X tiempo. No tenemos una democracia directa, sino representativa. Sí, vivimos en sociedades donde hay muchísima desigualdad. Se ha roto el modelo de una persona, un voto, ¿no? Como este modelo querría decir más o menos que cada persona que vota tiene el mismo poder o tiene la misma capacidad de participar. Sin embargo, vemos de manera evidente, además con todos estos, ¿cómo se llaman? Los de las tecnócratas, se llaman, ¿no? Los de las tipo Elon Musk. Tienen los tontos. Los tontos, sí. Bueno, pero todas estas personas que tienen los medios de internet y todo esto, ya me entendéis. Pero bueno, hay personas que tienen muchísima más influencia que otras, ya sea a través de medios económicos, políticos, mediáticos, el control de las redes sociales, lo que querramos ver, ¿no? Claro, y implica todo esto, pues que hay muchísimo control y muchísima manipulación, lo que deriva en una polarización cada vez mayor. De nuevo, sobre esto últimamente, pues ríos de tinta, sobre el tema de la polarización. Es un tema súper actual
actual. Hemos hablado aquí antes de desinformación, de redes sociales, en la anterior punzada, no, en las dos punzadas anteriores que hablamos de fake news, de bulos, de cómo Justo. la idea de verdad pues parece que se desintegra. O sea que todo esto está muy presente en las democracias hoy en día. Justo. Y la última cosa que queríamos nombrar, y es en la que nos vamos a centrar, es en esto que se ha venido a llamar la guerra por el relato, ¿no? Porque hace ya tiempo que se viene hablando de mecanismos discursivos y narrativos que sirven para persuadir y convencer a las personas, ¿no? Esta idea de que hay historias con personajes concretos y, por ejemplo, lo hemos visto mucho en Estados Unidos con el tema de la inmigración, la religión también, la etnicidad o la identidad. Por ejemplo, ¿qué es España? Ya lleva dentro de sí muchísimo relato, muchísimas narrativas. De hecho, hace poco acompañé a Lola del Gallego en la presentación de uno de los capítulos de un libro que ha publicado Philosophy & Co., que se llama Lo que el lenguaje esconde, que tiene un montón de textos sobre el lenguaje, y Lola en este capítulo suyo habla del poder político del lenguaje y dice, claro, todo lo que ella lo comentaba en el sentido de Asturias y de la lengua y toda la construcción narrativa que se ha hecho sobre la Reconquista. Claro. O sea que hay un montón de palabras o de conceptos o de personajes sobre los que se construye toda una narrativa que permite pues orientar la opinión hacia ciertos sitios, ¿no? Estuvo muy bien esa presentación, ¿eh? Estuvo muy bien. En la Villana. En la Villana, en Vallecas. De Vallecas. Que han abierto una librería que se llama Mala Letra, en conjunto con todo lo que hacen allí, que es muy importante. Es un espacio muy chulo, chicas. Si estáis por Vallecas o vais a Vallecas, está genial. Además, es un espacio que entras y parece que va a ser pequeño y luego se abre todo un mundo es de enorme. gente, claro, teniendo asambleas. Es enorme. De clases, no sé, clases de español para migrantes. Hay un montón de cosas. Hay un chulas. montón. Y una cafetería que te pone cosas veganas, claro. Es verdad. Obviamente. Total. Entonces, más allá de el ejemplo de España, podríamos pensar en patria, en familia, todo lo que responde, ¿no? O todo lo que se construye detrás de estas palabras, o incluso que es una mujer, también se ha convertido en un relato, que ya además podemos mencionar lo que pasó en Reino Unido hace poco, que en la justicia digamos que se ratificó un significado concreto, para mí estrecho, injusto y terrible, sobre lo que es ser una mujer. Que está ligado a la biología únicamente. Sí, entonces vemos así numerosos ejemplos, ¿no? de cómo los relatos y las narrativas se construyen para que las personas, cuando, digamos que es muy potente esto, cuando escuches esa palabra ya te lleve a un significado muy cerrado. Y ahí viene la violencia, ¿no? Que se establece esa narrativa y ese relato como la única respuesta posible. Claro, y todo lo que queda fuera ya no existe. Se desecha. Pues teniendo en cuenta esta presencia del relato y de la narración, hoy queríamos analizar qué relación hay entre la literatura, la narración y la democracia, y todo esto evidentemente desde una perspectiva filosófica, porque como bien ha dicho Inés antes, hoy venimos filósofas, eso somos. Y entonces vamos a empezar viendo qué relación hay entre literatura y democracia. O sea, no nos vamos a centrar tanto en la guerra por el relato, digamos, lo que sí que haría muy bien un politólogo. La no guerra, somos eso. Claro, no somos eso. Y además nos parece un tema mucho más bonito, para mí mucho más bonito y más poético, la relación entre literatura y democracia, que es una relación que a priori puede parecer que no está, o quizás cuando en nuestro día a día, cuando nos consideramos ciudadanos o ciudadanas, pues no reparamos en que existe esta relación. De hecho, es quizá visto desde fuera como una cosa muy idílica, ¿no? Ya están estas con ahora la literatura para la democracia, ¿no? Como que creo que hay una reacción a veces un poco utópica. Leer libros, pero sí, ¿y qué? Desde lo cultural, o sea, como lo cultural como insuficiente. Y luego, sin embargo, es totalmente lo contrario. Claro, es justamente lo que vamos a atacar hoy. Y hay muchos filósofos que sí que han reflexionado acerca de esta relación, algunos con grandes frases lapidarias, como por ejemplo Sartre en su texto, que es la literatura, que dijo: el arte de la prosa es solidario del único régimen donde tiene sentido la prosa, la democracia. Claro. Como uniendo de manera intrínseca casi y muy íntima la literatura y concretamente la prosa y la democracia. Que de hecho queríamos contaros que Barthes, que era un gran admirador de Sartre, pero precisamente en esta idea que tiene Sartre fue muy crítico, porque Barthes criticaba mucho esta idea del compromiso que tienen que tener los escritores. ¿No? Esta idea de los escritores tienen que ser comprometidos y tienen que escribir textos que pues apoyen X. Estén comprometidos con X ideologías, compromisos morales. Y Barthes era muy crítico con esto porque le parecía que esta idea de compromiso podía llevar a los escritores a predicar según ciertos códigos o consensos, es decir, a escribir desde un lugar concreto que no siempre tiene por qué ser el lugar
del arte, ¿no? Y de la literatura. Y es verdad que en ciertos momentos pasa esto, se propone o se imponen ciertas formas literarias y estar comprometido implica voy a escribir desde aquí. Y sin embargo, Barthes creía que el compromiso está más en cómo escribir que en para qué escribir. O sea, para él era más importante la forma que el mensaje que un escritor da. De hecho, decía, la escritura es una forma, no un uso, es una función, no un instrumento. Entonces él consideraba que ser un escritor comprometido tiene mucho más que ver con romper esos códigos y utilizar la forma para proponer cosas nuevas, para descodificar los mitos, que era una cosa con la que él estaba obsesionado, y no tanto para emitir pues, un mensaje concreto, que esté acorde con la ideología imperante en ese momento. Total. De hecho, más allá de lo que criticó a Sartre concretamente, es esta idea de que la literatura no se vuelva panfletaria, ¿no? Claro. Que el hecho de decir de que hay un compromiso o de que la literatura y la democracia están intrínsecamente ligadas no quiera decir predicar, sino que también tienes que darle libertad a la literatura y no siempre atarla a un compromiso que puede estar, pero de muchas maneras, ¿no? Era un poco esta idea. También una de las personas que más se cita cuando se habla acerca de literatura y democracia es Jacques Derrida. Jacques. Jacques. Es Jacques, pero no sé cómo se dirá. Jacques. Muy bien, Paula, muy bien ese acento. Tengo una francesa dentro que no está entrenada lo suficiente. Que Derrida, yo creo que nunca le hemos nombrado aquí. Puede ser. Puede que no. Ya que nosotras, los franceses, todos, pero Derrida nunca, ¿eh? Ya, es que sí. No vamos a, la verdad, tampoco a indagar muchísimo, pero bueno, queríamos contaros algunas ideas que tiene en Pasiones. Por ejemplo, os leo una frase que se parece mucho a la de Sartre, que dice: no hay democracia sin literatura, ni literatura sin democracia. También para esto leímos un artículo de Joaquín Márquez, que se llama Entre la ley y la libertad, el vínculo entre la literatura y democracia en Jacques Derrida. Entonces, básicamente, lo voy a reducir mucho y voy a ir solo a una idea concreta de Derrida, pero él entiende la literatura o sea, no la entiende como de modo autónomo, digamos, ¿no? Sino intrincada como un discurso que se encuentra relacionada con otros, como puede ser el ético, el político, la filosofía, el derecho, el psicoanálisis. Atraviesan todos estos discursos a la literatura, ¿no? La democracia, a su vez, es algo que está siempre abierto hacia el futuro. Me gustó mucho esta idea de que es casi una promesa, algo que vendrá. Para Derrida, la literatura lleva hasta las últimas consecuencias la práctica de lo que llama la libertad de palabra democrática. Veremos aquí que muchos de los discursos que se hicieron en el siglo XX, que se plantean un poco esta relación entre literatura y democracia, tienen que ver con la libertad de expresión y de cómo pues, la democracia es ese lugar en el que no hay censura y por eso es un campo, digamos, fértil y libre para escribir o para la literatura, ¿no? Y dice, conforma una instancia necesaria en el pensamiento, la elaboración y la tarea de una democracia por venir, que es esta idea de a futuro, ¿no? De promesa. Y él habla mucho del derecho a decirlo todo, por eso os decía que tiene mucho que ver con la libertad de expresión, porque tiene su condición de posibilidad la literatura en esta libertad de expresión y ahí reside su potencia, el hablar libremente y decir lo que quieres decir sin que haya censura, sin que nadie te diga, oye, esto no, esto sí, hace posible este derecho a decirlo todo, que es un derecho ilimitado e incondicional de la palabra. Y de hecho también dice cosas, ¿no? Como que el hecho de que la literatura sea ficticia, el hecho de que podamos explorar la ficción, hace que podamos poner en cuestión todos los conceptos, los dogmas y las presuposiciones o las instituciones dadas, ¿no? O sea, qué mejor manera de... Claro, la ficción como una forma de impugnar ciertas cosas, cuestionar ciertos otros relatos, ciertas instituciones. Claro, qué mejor manera, ¿no? de oponerte a ciertas cosas que la ficción. Sin embargo, queríamos aquí criticar a Derrida. La primera vez que le nombramos y le vamos a criticar. Bueno, nos queríamos preguntar si es suficiente este poder decirlo todo, este derecho a decirlo todo, que evidentemente, vamos a decir paréntesis, ¿cómo se llama esto? Disclaimer, ¿no? Sí. Evidentemente estamos hablando del contexto europeo porque todos estos autores escriben del contexto europeo, que es un lugar en el que en efecto tenemos mucho derecho a decir muchas cosas, o sea, mucho más que en otros lugares del mundo, por tanto eso es evidente que partimos de una situación privilegiada. Simplemente estamos como mirando un paso más allá, ¿no? Que es cuando tienes ese derecho a decirlo todo, pensar si es suficiente, igual que cuando tienes democracia, es una alegría y es una buena noticia, pero ¿qué democracia? ¿Cómo? Claro, al final la pregunta mayor por la democracia y la pregunta más amplia engloba todo esto. Claro, total. Somos tan libres como pensamos, ¿no? Y para esto queríamos traer un texto que la verdad que me ha encantado porque ahora estoy en éxtasis místico con Belén Gopegui. ¿Has encontrado tu nuevo amor? Sí. Adriana Caballero. Adriana Caballero, chao.
No, les sigo amando. Es que Sí. mis chicas, mis señoras todas, es que, bueno. tenemos una constelación de señoras. Hoy Las hemos amo. traído un montón. A todas. Hoy hemos traído a todas. Hoy están todas aquí con nosotras. Sí. Bartes, a tomar por culo. Tenemos a Iris Murdoch, Sí. a Marta Hemos Nussbaum, puesto a Bartes en el congelador. a Belén Gopegui, y es que Sí. es todo genial. Bueno, el texto se llama El árbol de los plátanos, que, como digo, es de Belén Gopegui y creo que es del año 2003, o sea que ya tiene unos años y quizá puede ser que ahora Igual haya luego viene cambiado. Belén Gopegui y dice, ya no pienso esto, Ya, puede pero ser. en ese momento Han pasado muchos años. nos sirve mucho para... Pero es un texto que Sí. me ha encantado, la verdad. Voy a leer un trocito que dice: en Europa no persiguen a los escritores, en Europa no nos impiden escribir ni nos arrestan, ni tampoco nos matan, en Europa nos compran, no digo nos corrompen, nos sobornan, nos tientan con prebendas presentes o futuras, es algo anterior. Europa ha comprado a sus escritores antes de que nosotros y nosotras empezáramos a escribir, ¿no? O sea, que tiene mucho que ver con esta idea también de Barthes, de que a veces, aunque sientas que eres libre, quizá estás cayendo en algunas formas, consensos o mensajes que están en ese momento imperando, y entonces cuánto de libre eres, ¿no? Claro. En ese sentido. Me encanta lo de es algo anterior. Es algo anterior. Es que ella... He leído varios ensayos de Belén Gopegui últimamente para preparar este episodio porque me interesan muchísimo las cosas que cuenta, y es como súper... es todo el matiz. Claro, ¿no? Sus textos muy precisa, es súper precisa. Todo es como el detalle, el matiz, Sí. imágenes como muy, muy potentes, no sé, es muy guay. Y ella se pregunta en este texto justamente por qué la población europea en ese momento no ambiciona una democracia real. Es decir, por qué no se está exigiendo a los dirigentes tener un acceso mayor, un acceso presente a la palabra pública. Y ella da 3 motivos que los voy a reducir un montón, pero el primero tiene que ver con, primero, el tiempo que quita el trabajo. La gente está cansada. Claro, tú llegas de tu trabajo. Ya lo sabemos, cuánto tiempo nos deja la alienación y la precariedad para tal. Sí, dice algo así que ponerte a militar cuando vuelves de tu casa, o sea, vuelves a tu casa, Claro. es una cosa muy cansada, e incluso la gente que lo hace, realmente a veces la recompensa es mínima, ¿no? Sí. Entonces... Que evidentemente está genial poder hacerlo, Claro. pero bueno, en términos generales, cuando piensas por qué la gente no, bueno, pues esta es una de las respuestas que da. La segunda es la eliminación de la penuria. Dicen una gran parte de la población europea, que lo explica con una imagen que es como que ya no tenemos que meter los pies en el barro, ¿no? Como la limpieza, la comodidad. La comodidad, sí, sobre todo. Y también la posibilidad del consumo, que está muy presente en este texto. Y la tercera es que hemos asumido la imposibilidad de participar en términos de eficacia, ¿no? Como, bueno, es que cuando se plantea la posibilidad de la democracia directa, que es esta democracia en la que tendríamos que estar todo el rato reuniéndonos, o no todo el rato, ¿no? Pero mucho más que una vez cada 4 años para tomar decisiones, siempre se dice, es que no sería eficaz, ¿no? ¿Cómo organizas eso? Es que perderíamos mucho tiempo, ¿no? Todas estas razones que se dan, y no solo en términos de eficacia, sino también a favor de la libertad. Que me encanta que critique la Belén Gopegui este concepto de libertad mucho antes de que llegara Ayuso, que ha sido como no sé, la elevación al cuadrado de ya todo esto, ¿no? Pero ella dice que se da el convencimiento de ser libres, ¿no? Pensar que en Europa tenemos libertad. Y dice, y a los escritores se nos ha encargado, y hemos aceptado el encargo, a veces sin saberlo, hacer que ese malentendido siga en pie. Esta idea de ser completamente libre, que ella se plantea un poco esta idea de somos libres como ciudadanos o como consumidores, ¿no? Y bueno, estas cosas. Sí, para seguir explorando este tema, hemos leído un artículo que es Escribir la democracia en contextos transicionales, de Agnes Delage y Philippe Roussin, supongo que será. Esto es es que me pareció chulísimo y está accesible, abierto en línea. Es un compendio de textos, de artículos académicos, de entrevistas que hicieron estas personas acerca de cómo cómo se construye la democracia en procesos transicionales. Hay ejemplos de América Latina, se habla mucho de la transición española. Claro. Y la verdad que me ha encantado, incluye cosas interesantísimas. Y entrevistas a distintos escritores, ¿no? Como Mercedes Tebrián, a Pablo Martín Sánchez, que es el miembro español de Ulipo. Habla mucho de ello. También a Isaac Rosa y también a Belén Gopegui, que nos interesaba mucho lo que ella decía acerca de esta cuestión en concreto. Además es una entrevista conjunta, me gustó mucho esto. No son entrevistas separadas, sino se plantea una pregunta y entonces van respondiendo. Como Esta que se gente crea una... dialoga, claro. Sí, ¿no? Y como cada una da sus respuestas individuales, pero a la vez vas leyendo las distintas respuestas y se van confrontando sin querer, ¿no? Como me gustó mucho. Claro. Pues Gopegui precisamente aquí, al hilo de toda esta cuestión de qué hacen los escritores, qué pueden hacer los escritores en democracia y cuál es su papel, cuenta que hay relatos que interesan más que otros. Por ejemplo, el relato de que la democracia española es, digamos, el mundo menos malo, aunque no sea el mejor de los mundos posibles, pues es un relato que está muy imperante, y que ella hablaba del contexto de la transición y imperaba mucho este relato. Y
Y esto pasa todavía hoy, que hay tesis que son voceadas mientras hay otras tesis más disidentes y escrituras y voces más disidentes que no son recogidas por los dueños del relato, pues por los medios de comunicación o por las instituciones, digamos un poco por el canon, ¿no? Que es una idea que siempre estamos hablando de ella. Y los propios escritores, ella se pregunta acerca de, bueno, ¿qué responsabilidad tenemos nosotros? Porque los propios escritores saben muy bien a la hora de escribir un texto qué es lo que va a ser bien acogido, qué es lo que va a ser difundido y qué es lo que va a caer en el olvido. Y se plantean este dilema o esta cuestión de si acatar o no acatar las reglas del juego, de si complacer o no complacer. Y existe este peligro de que la idea de que nos conformemos con la idea del escritor como comprometido, con responsabilidad. Una persona que acata discursos imperantes, que se sume en el consenso y se plantea todas estas preguntas de qué significa estar comprometido, hasta qué punto tenemos que hacer ficciones que sean moralmente perfectas o tenemos que construir personajes que estén construidos según determinados consensos o determinadas ideas. Deberíamos dejar llevarnos por la ficción, ¿no? Dejar que la ficción nos lleve a otros sitios más disidentes o que cuestionen ciertas tesis, ¿no? Estamos dispuestos a confrontar todo aquello que nos incomoda y ella está un poco en el barco de sí, estamos dispuestos y deberíamos estarlo, ¿no? Claro, estas preguntas nos las hemos hecho nosotras, tengo que decir, no Belén Gopegui, ¿eh? Y entonces nos surgen un montón de ideas al hilo de todo esto, de qué significa estar comprometido, de si los escritores tienen que hacer ficciones moralmente perfectas o tienen que construir personajes pues, según lo que el sistema dice en ese momento, según las tesis imperantes, o si por el contrario deberíamos entre todos utilizar la ficción para confrontar lo que nos incomoda o que los escritores tengan esta responsabilidad, ¿no? Claro, es que cuando hablas ves o escribes o lees sobre la idea del escritor comprometido, creo que últimamente, por lo menos en las actividades que nosotros hacemos o en lugares en los que hemos estado, creo que hay una discusión en el aire que tiene que ver con qué quiere decir que la literatura nos sirva para ciertas cosas, como puede ser en este caso el cultivar cualidades que pueden ser democráticas, podríamos decir, ¿no? Porque significa que tenemos que hacer ficciones con personajes que sean modélicos, que nos podamos identificar con ellos. ¿Qué pasa con los personajes que son terribles? Que esto Paul Luque, que le amamos también, ha escrito muchísimo sobre esto, ¿no? Hacer ficciones con las que no te puedas identificar supuestamente porque son personajes aberrantes quiere decir que hay que eliminarlas. Claro, ¿qué quiere decir? O simplemente identificarlo como aberrante, ya tal. O la literatura tiene siempre que enseñar algo, tiene siempre que educar, pues claramente no. O sea, ¿qué significa que la literatura puede aportar algo? Creo que no tiene nada que ver con lo que luego los escritores tienen que hacer. No tienen, ahora que se van a convertir los escritores en gente que hace personajes... soldaditos. Claro, perfectos para que sean modelos de conducta. Para nada, no quiere decir eso. Quiere decir más bien escribir una literatura que no esté moldeada por ciertas cosas, ya sean ideológicas, ya sean consensos de ahora tenemos que difundir esta idea. No sé. Que no sea maniquea, que no haya solo buenos y malos. Claro, ni tampoco panfletaria, que creo que es una cosa contra la que escribe mucha gente, ¿no? Y por eso, por todos estos matices y por ver qué quiere decir todas estas cosas, hemos planteado en este episodio 2 propuestas narrativas que creo que ayudan muy bien a aterrizar un poco esta relación entre literatura y democracia y a ver de qué manera podemos aplicar estas ideas, ¿no? A hacernos una idea de un poco más específica. Ambas propuestas tienen que ver con la vinculación entre filosofía moral, digamos, ¿no? Ética y literatura, y creemos que son muy relevantes si lo pensamos en términos de la construcción de la democracia, en ver a los otros como humanos o en desarrollar algunas cualidades que pueden ser interesantes como la del diálogo, que parece una tontería, pero ahora mismo está costando, yo creo, ¿no? Tener diálogos. Entonces, las dos propuestas... Aquí vienen mis personas favoritas, Martha Nussbaum e Iris Murdoch. De la mano, además. Sí. Vamos a empezar con Martha Nussbaum y os cuento un poco lo que quiere ella proponer en un texto que me encanta y que he dado la chapa. No he citado nunca nada tanto como este texto, yo creo. No, pero es verdad que llevas mucho tiempo diciendo, es verdad, el texto de Nussbaum en diferentes momentos ha salido y es la primera vez que nos paramos a contarlo. Sí, no habíamos encontrado como el momento exacto y ha llegado tras 3 años igual. Tengo que decirte que está muy resumido para lo que a mí me gustaría contarlo. Sí, yo lo he leído también porque efectivamente has dado mucha chapa en casa con esto y es un texto súper interesante y es verdad que tiene muchas ideas, pero bueno, hemos traído aquí las que nos interesan más. Está disponible en línea, o como se diga estas cosas modernas, pero os dejaremos el link para que si os apetece lo podáis leer.
Pero básicamente es un texto en el que ella defiende, por cierto, Martha Nussbaum, que no lo he dicho, es una filósofa contemporánea que además está viva, Iris Murdoch, por desgracia, ¿no? Que ha escrito mucho sobre... sigue escribiendo muchísimo. Ahí está en Estados Unidos, ¿no? Está en Estados Unidos, siendo profesora. Pero bueno, en este texto, que ya tiene un tiempo, se defiende la literatura y la imaginación frente a una racionalidad, ¿no? Pensemos en la ciencia económica, en el utilitarismo, que básicamente no entiende a los seres humanos como humanos, sino más bien como datos. Entonces Martha Nussbaum acompaña su reflexión analizando una novela de Dickens que es Tiempos difíciles. Y entonces os traemos aquí algunas ideas, no tanto del análisis de la novela, que eso os lo recomendamos más leerlo, sino sobre su propuesta en específico, ¿no? Ella dice que tenemos una incapacidad de vernos los unos a los otros por esta mirada científica, técnica, ¿no? Y entonces ella propone que la narración de historias y la imaginación literaria nos pueden servir para construir otra mirada de lo humano, ¿no? Que esto, hay una cosa más democrática que no ser capaces de mirar a los otros, ¿no? Claramente esto es un problema relevante. Y ella dice: solo la imaginación proporcionada por las novelas puede ser la base para gobernar adecuadamente un país de personas libres e iguales o para desarrollar nuestra vida cotidiana como ciudadanos. Tiene una concepción de la literatura, evidentemente, y también de lo que llama la imaginación literaria, como subversivas. Y esto me parece muy relevante por lo que decíamos antes de que a veces juntar democracia y literatura podrías pensar, igual hay que hacer otras cosas antes, y evidentemente igual hay que hacer otras cosas antes, ¿no? Pero hay una concepción de la literatura o de la cultura en general de ser simplemente entretenimiento, ¿no? Una cosa que es, bueno, sí, es opcional, ¿no? Cuando tienes un rato y te pones a leer una novela. Y sin embargo, la realidad para Nussbaum y para mí es que está en relación con el pensamiento político, económico, que puede influir en nuestra vida pública, y dice Nussbaum que es necesaria la literatura en los hogares, pero también en las escuelas, en la gestión política pública, en las oficinas gubernamentales, en nuestros tribunales e incluso escuelas de derecho, ¿no? Por tanto, el valor de la imaginación para ella no solo tiene que ver con este plano personal, ¿no? Lo privado, lo íntimo, me gusta leer o no me gusta leer, cómo leo, sino que también tiene un impacto, si lo ponemos en marcha, claro, en la esfera de lo público. Sí, porque ella no es solo que diga, sí, las novelas son importantes, sino que lo pone en la base para gobernar adecuadamente un país, es de la cita que has leído. O sea, está en el núcleo de lo que ella imagina que tiene que ser, pues cómo nos relacionamos los unos con los otros, nuestra capacidad de ver a los demás, cómo la imaginación entra en todo ese juego. Claro, además estas aproximaciones narrativas creo que son, de nuevo, como un poco la versión de la visión de Gopegui, muy al detalle, porque si es esta idea de no somos capaces de vernos los unos a los otros como humanos, no somos capaces de entender al otro, de ver al otro, de entender la diferencia sin un grado de agresividad y de violencia, o entender al otro como algo que da miedo y que es peligroso, es que sale de... O sea, si partimos de esa base, claro, ya tenemos muchos problemas, ¿no? Entonces ellas van como a lo de abajo. Por eso es chulo lo de Gopegui, de ir un poco a lo anterior, que es como vamos a ver cómo podemos hacer para, más allá de las políticas concretas y de todo esto que claramente es mega necesario, igual hay una cosa que podemos hacer que es, por ejemplo, para que se vea bien esto aterrizado, ¿no? Ella, Nussbaum, propone que las obras literarias nos invitan a los lectores a ponernos en el lugar de otras personas. Es decir, ella defiende la novela, y Iris Murdoch también, por esta cosa de que la novela, frente a otras formas narrativas, claramente son muy valiosas, pero ellas consideran que la novela pues, puedes ahondar mucho más en personajes, en historias, en situaciones, ¿no? Y entonces ella dice, claro, tú te plantas ante un personaje que puede tener una vida súper distinta a la tuya, puede habitar un lugar del planeta súper distinto, ¿no? Y esta cosa de plantarte ante esas experiencias, dice que tiene mucha relevancia para el pensamiento público porque construye esta cosa de ver a los otros. Claro. A los otros lejanos, a los otros distintos, a los otros desconocidos. Mira, esto quizás se puede explicar para que se entienda con un ejemplo. Nos pasó en un club de lectura de un libro de mártires americanos de Joyce Carol Oates, que de repente te planta el libro ante muchas cosas, pero en concreto ante una ejecución en una prisión por el corredor de la muerte. Y de repente el narrador de esa sección, que es una cosa durísima de leer, pero a la vez narrativamente para mí fue increíble, pero muy dura, el narrador es la persona que va a llevar a cabo la ejecución. El verdugo. Yo no sé si lo hemos mencionado en algún momento. Puede ser. Que fue uno de los ejemplos de todas las cosas que hemos leído y de los talleres y clubs que hemos hecho que dijimos, ostras, ¿cuándo, en qué otro momento te vas a meter en la cabeza de un verdugo? Claro, ¿en qué momento vas a estar ante... Además, de manera muy íntima, te cuentas sus miedos, cómo hacer ese trabajo es una cosa heredada porque nadie quiere hacerlo, una cosa terrible, cómo hay muchísimo alcoholismo para sobrellevar esas situaciones. La precariedad del trabajo, que es una cosa en la que creo que ninguno hubiéramos pensado. Claro, tú puedes leer una entrevista quizá, ¿no? O puedes, acercarte de otra manera, pero la narración tiene
esa potencia que es meterte en el corredor de la muerte en esa situación terrible. Y de personajes que además en la vida real suelen ser personas anónimas. Claro. Su identidad está muy protegida por razones evidentes. Claro. Entonces, volviendo a Nussbaum, vemos aquí en este ejemplo concreto la posibilidad del lector de ver esos personajes, ver esos acontecimientos, participar, aunque sea por un momento o de una manera que evidentemente no es real, ¿no? Pero también tiene algo de real, en vidas muy diferentes a la propia, ¿no? Y para ella, por eso la fantasía, ¿no? Estos significados de la novela son muchísimos más ricos, más complejos que lo que puede ser el lenguaje científico, económico o que reduce lo humano a todo lo que se puede medir, pesar, ¿no? Y pues eso, reducir a datos. Dice que nos permite asombrarnos, permite la ternura, el erotismo, la compasión o la generosidad. Todo cosas que claramente nos vendrían bien, de nuevo, para... Sobre todo el erotismo. El erotismo, sí. Y os voy a leer una parte del final del texto que dice: no es como utilitaristas económicos, sino como lectores de novelas, como deberíamos aproximarnos a las opciones sociales de que disponemos, tratando, antes de que nos llegue la muerte, de considerar a nuestros conciudadanos, a los otros seres humanos, con el asombro y la generosidad que esta imaginación promueve. Claro. Pues para aterrizar todas estas ideas en una novela concreta, queríamos hablaros de La cabina del tío Tom, de Harriet Beecher Stowe. La cabina. La cabina, ya, perdón, es que en inglés es la cabina y no para decir es que lo tengo la cabaña, chicas, la cabaña. He dudado en decirlo porque digo igual. No, me ha pasado durante las últimas 2 semanas y digo la cabina, y no es la cabina. Bueno, La cabaña del tío Tom, que es esta novela famosísima de la escritora estadounidense Harriet Beecher Stowe, y es un ejemplo de cómo una novela influye de manera determinante en la política de su época, porque esta novela se publicó en 1852, más o menos 10 años antes de que estallase la Guerra Civil Americana, que es que últimamente estamos hablando de esto, hablando del sur americano, y ella la publica y la novela pues se lee en un país que está absolutamente dividido por la cuestión de la esclavitud. De hecho, el libro altera de tal manera la percepción de una gran parte de la población del país sobre este tema que a menudo se cita a la escritora, a Stowe, como la persona que dinamitó el conflicto, la persona que dinamitó la guerra. Es decir, que ella, con la historia de La cabaña del tío Tom, lo que hace es contribuir a la causa abolicionista, que, como bien sabréis, pues tenía más adeptos en el norte, y lo que hizo es que muchas personas blancas estuvieran dispuestas a luchar por los derechos de los esclavos. Esto, por cierto, o sea, estoy simplificando mucho las causas de la guerra civil, ¿vale? Porque queremos centrarnos concretamente en la influencia que tuvo la novela. Pero para que veáis hasta qué punto fue determinante, hay una escena muy famosa que se cuenta, que no podemos saber si fue cierta o no, que es que cuando Lincoln conoce a Harriet Beecher Stowe, le dice: con que tú eres la mujercita que escribió el libro que empezó esta guerra tan grande, ¿no? O sea que se cita esto como una cosa muy, muy famosa. La novela tiene 2 narrativas. Mujercita le llama, también te digo. O sea, a ver, yo lo he traducido Little Woman. You're the little woman. Little su cerebro, seguramente. El de Lincoln, precisamente. No, pero total. No, es que al parecer era una persona como muy menuda, la escritora, o sea, que creo que más. Y él medía casi 2 metros, entonces chiquita, le cogería en la palma de su mano el presidente. Pero bueno, la novela tiene 2 narrativas que se van mezclando. La del norte es la historia de la familia Harris, que es una familia de esclavos, y son una madre y su hijo que intentan huir a Canadá, que es donde ya está el marido, el padre. Y entonces cuenta todas estas historias en las que los esclavos huyen, hay personas blancas que les ayudan y que incumplen la ley. Y es muy curioso porque justamente en esta narrativa los villanos son las personas que cumplen con la ley, es decir, los que persiguen a los esclavos huidos. Por tanto, es un libro que alimentaba de alguna manera la desobediencia civil, porque los héroes, en este caso los esclavos que están huyendo, realmente a efectos de la ley eran criminales, porque no era legal lo que estaban haciendo. Y luego está la narrativa del sur, que es la del tío Tom, que es la que da nombre al libro, que es pues este personaje que es un esclavo dulce y pacífico, que tiene muchos paralelismos con Cristo, porque no me voy a meter aquí, pero hay muchísima influencia cristiana en la novela y ella era una persona muy creyente y bueno, hay todo decía que la novela le vino en visiones, que era una cosa aparentemente muy normal en el siglo XIX, y yo aquí no me meto porque daría para otro episodio. Genial. Pero bueno, se traza este personaje, el tío Tom, quien es vendido cada vez más al sur y ¿no? pasa de amo en amo,
cada vez más al sur, donde las condiciones son peores y las miserias son peores. Y entonces lo que hace esta narrativa es criticar a las leyes que permitían directamente pues, la venta de esclavos, la noción de que un hombre pueda ser propiedad de otro, que esto es algo que la mitad del país concebía como una cosa natural, como un derecho. Bueno, y lo que hace la novela no se trata de demonizar a los sureños ni de santificar a los del norte, más bien lo que hace es mostrar cómo el sistema de esclavitud básicamente lo corrompía todo y cómo la propaganda del sur se caía por su propio peso, porque, claro, el sur, evidentemente los esclavistas tienen su propio relato, antes que hablábamos de construcciones de relatos y este tipo de cosas. Ellos lo que decían es que la esclavitud era una institución que protegía a los esclavos, porque los esclavos eran seres inferiores que necesitaban de la protección de los blancos, y lo que hacían los blancos de las plantaciones era acogerles como si fuesen parte de su propia familia. Se basaban también en la idea de que en Roma había esclavos, en fin. Todo esto. Menudo argumento, ¿eh? Sí. En el Imperio Romano Claro, había esclavos, por tanto. Los hombres ya estaban pensando en el Imperio Romano y lo cogían de ejemplo cuando no tendría que ser así, ¿no? Entonces, es curioso que La cabaña del tío Tom es una novela que está escrita específicamente contra una ley, que era la ley de esclavos fugitivos, por la cual se obligaba a los estados del norte a devolver al sur, o a los estados esclavistas, a los esclavos que se fugaran. Y esto imponía un castigo no solo a los esclavos negros que intentaban fugarse, sino a las personas blancas que les ayudasen. El libro también muestra los abusos sexuales a las esclavas, que es un tema que no se hablaba nada porque, claro, los valores modestos de la época básicamente tachaban de vulgar cualquier representación de la violencia sexual, ¿no? La gente se llevaba las manos a la cabeza diciendo ¿cómo vas a poner esto en papel? ¿Qué me estás contando de violencia sexual? Si yo estoy aquí, bueno, soy muy pura y estoy aquí con mis modales y mis valores, ¿no? Y lo que hace, que es lo que conecta más con todo lo que os hemos contado de Martha Nussbaum, es que apela a la emoción humana, o sea, pone al lector frente a personajes muy verosímiles que muestran una serie de emociones, de anhelos, de dudas, de miedos. Me estaba acordando, perdón, pero que es una cosa similar a lo que pasa con Steinbeck, con Las uvas de la ira, que es este relato sobre la Gran Depresión, que previamente él había hecho una serie de artículos, creo que era para un medio, para un periódico, que se llamaba Los vagabundos de la cosecha, que está editado en Libros del Asteroide aquí, junto con unas fotografías increíbles de Dorothea Tanning. De Dorothea Lange. Ah, Lange, es verdad. Entonces, bueno, el caso es que después de hacer estos artículos, cuando tú lees los artículos habiendo leído Las uvas de la ira, dices, pero sí es lo mismo. Claro. Pero claro, la potencia que tiene la ficción de convertir todos esos datos, toda esa realidad, todas esas vidas individuales y esa en forma de crónica, al convertirlo en un personaje que siente, que tiene emociones, que apela, que siente su miedo, claro, la potencia que tiene y el alcance que tiene eso es infinitamente mayor. Sí. Claro, justamente. Aquí está la potencia, ¿no? Un poco de la novela. Justamente, eso fue lo que pasó con La cabaña del tío Tom, que influyó a muchísima gente, tanto a personas que no estaban de acuerdo con la esclavitud, pero que veían a los abolicionistas como radicales, porque sí que existía esta posición de no, a mí no me parece bien, pero bueno, tampoco nos vamos aquí a meter en un conflicto para proteger los derechos de esas personas, porque ¿qué tiene que ver conmigo, ¿no? Que soy un blanco del norte? O a personas que eran indiferentes al trato a las personas negras, ¿no? Y se convirtió en una tradición familiar leer en voz alta los capítulos que iban saliendo en el periódico, porque esto no lo he contado, pero la novela se publica por fascículos, sí. Y entonces hay una historiadora que me parece que ahora da clase en Harvard, que es Annette Gordon-Reed, que tiene un artículo muy interesante pues sobre el libro y sobre su influencia, que dice: Stowe, la escritora, comprendió lo influyente que podía ser la narrativa y con La cabaña del tío Tom logró lo que los interminables discursos en los pasillos del Congreso, los tratados políticos, las arengas y los artículos de prensa no consiguieron: hacer palpable la realidad de la esclavitud al público estadounidense. O sea, justamente lo que estabas diciendo al hilo de Las uvas de la ira. Hay algo en la narración que no se puede ignorar, o sea, que el lector no puede ignorar y que tiene mucho que ver con esto que decíamos de la propuesta de Nussbaum. O sea, la novela lo que hace es obligar a un montón de gente a ver al otro, y el otro en este caso eran los esclavos negros, ¿no? Total. Que aquí voy a decir, por cierto, que hemos utilizado la novela como un ejemplo de las tesis de Nussbaum, pero que no quiero que parezca que es una novela exenta de controversias, porque claro, esto se publica en su día y tiene mucha influencia y mucho peso, pero luego ha habido muchos críticos literarios y pensadores, en su mayoría negros, que han criticado mucho la novela porque hay aspectos... O sea, no deja de ser una novela escrita por una señora blanca del norte, ¿no? Entonces, pues James Baldwin, por poner un nombre así grande de pensador que ha pensado en cuestiones raciales en Estados Unidos, pues criticó mucho al personaje del tío Tom porque al final era un esclavo muy pacífico y muy dulce. Es como un poco el buen salvaje. Claro, ¿no? es totalmente el buen salvaje. Entonces, cabría preguntarse, bueno, vale, ¿y qué pasa con los esclavos que eran violentos? Claro. Bien porque eran violentos o bien porque las circunstancias les obligaban a serlo. ¿No merecen ellos también
Claro, como idealizar, ¿no? El personaje. Claro, sí. Pero bueno, me parece un texto muy interesante, es que es perfecto para explicarlo. Sí. Y seguimos ahora con Iris Murdoch. Es que no ¿hay mejor chica persona? No. Quizá Pau Luque. Que es la reencarnación de Iris Murdoch, porque le encanta a Pau y además escribe súper bien y es una pasada escucharle hablar sobre Iris Murdoch porque sabe muchísimo, ha leído muchísimo y tal. Bueno, es una filósofa que se mueve constantemente entre disciplinas. De hecho, esto de que he dicho que es filósofa ya está ahí, bueno, ya sabemos esto siempre, ¿no? Pero siempre se mueve, ¿no?, entre la literatura y la filosofía. Escribió ensayo, pero también muchas novelas. De hecho, casi diría que es más escritora que prima más la parte literaria en un punto que la filosófica. Y de hecho tiene muchísimos textos dedicados a pensar acerca de cómo se relacionan ambas, ¿no? Y aquí, por citar de lo que vamos a hablar, tengo que decir que la mayoría de cosas, yo en un momento dado leí mucho a Iris Murdoch y entonces tengo muchísimos apuntes, pero no sé de qué textos, ¿vale? Entonces aquí hay una mezcla de cosas que os pondremos en Instagram, como siempre, referencias para que podáis leer lo que más os apetezca, pero digamos que es un mix de muchos textos suyos. Y también un artículo, que esto se lo quiero citar, que es Iris Murdoch, Literatura, Psicología Moral y Platonismo, de Óscar L. González Castán. También hay varias tesis doctorales como que hablan de esta idea de la investigación moral que propone Iris Murdoch a través de la literatura. Todo esto se dejará, como digo, en Instagram para que todo el mundo lo tenga, porque siempre hay que leer a Iris Murdoch, que no es fácil. No es fácil, ¿no? Ni sus novelas tampoco. Sus novelas tampoco, pero merece muchísimo la pena. Ahora vamos a hablar de todo esto. Pero bueno, la traemos hoy aquí para pasar un poco de esta idea de Martha Nussbaum, que es verdad que se le ha acusado a veces de ser un poco academicista, ¿no?, de quedarse un poco en estos aires filosóficos, abstractos. Y sin embargo, creo que Iris Murdoch da un paso un poco más allá a lo personal, digamos, ¿no? Y ahora explico por qué. Ella, por supuesto, tiene una concepción narrativa de la identidad, que es la mejor concepción que se puede tener de la identidad desde mi punto de vista, que, para resumirlo mucho, de esto ya hemos hablado en Punzadas Sonoras otras veces, pero es la idea de que los seres humanos narramos historias y relatos acerca de lo que somos. ¿Y qué hacemos con estos relatos? Los compartimos con los demás. Tenemos una tarea, solos y acompañados de los otros, de autoconstrucción biográfica, ¿no?, para responder un poco a esta pregunta de quiénes somos. Desde este punto de vista, relatar es el ejercicio literario para Iris Murdoch más espontáneo de nuestras vidas. Lo hacemos todo el rato. Cuando yo le preguntaba a Paula antes, ¿qué tal estás, Paula? O cuando luego ya hablas con tu madre y te diga, ¿qué tal? ¿Cómo va el día? Estás relatando, ¿no? O ¿qué te pasa? Porque no estás bien, también estás relatando. Para que se entienda, me gustó mucho Lola López Mondéjar, que es esta autora que tiene el libro Sin relato, que ha ganado el premio Ensayo de Anagrama y que la verdad que lo estoy citando mucho este año porque me gustó mucho. Sí. Leí una entrevista que le hicieron en El País, creo que era, que le citaba a Flaubert en una carta que decía: hablas de perlas, pero las perlas no forman el collar, es el hilo. Como esta idea de que el hilo es el relato, o sea, los hechos concretos, los datos, las situaciones, los fragmentos de nuestra vida son las perlas, pero la identidad narrativa sería ese hilo conductor, ¿no? ese relato, ese sujeto que gestiona y que elabora un relato. Entonces decía que Murdoch da un salto de la novela, entendida más en sentido de los autores o los escritores, que le hemos dedicado antes una parte del episodio, a las personas normales, ¿no? A todos aquí. Sí, los civiles. A los demás, porque todos somos artistas en la vida cotidiana, decía Murdoch. Volvemos a casa, contamos lo que nos ha pasado y esto para ella es una tarea muy similar a la de los artistas. Y dice: vivimos y respiramos literatura. Todos nosotros somos artistas literarios. Constantemente estamos empleando el lenguaje para elaborar formas interesantes a partir de experiencias que originalmente pueden parecer quizá aburridas o incoherentes, ¿no? Por esta cosa de que Martha Nussbaum se centra mucho en la novela, ¿no?, como género, pero claro, aquí más allá, lo que estamos explorando en este episodio, más allá de lo que la novela sirve y es útil y necesaria, que ya lo hemos visto, y luego está la parte más de los mortales, ¿no?, más allá de los autores. Sí, una cosa más cotidiana. Claro, de la fantasía en el sentido no de escritor de ficción, sino de cómo nos narramos, expresamos y existimos casi cada uno de nosotros, ¿no? Entonces Murdoch sí que hace una diferencia muy tajante, que esto no nos podemos detener hoy aquí, pero ojalá recuperarlo en algún momento, entre la fantasía y la imaginación. Y esto es muy, muy interesante en términos democráticos. Vale. Atención. Lo voy a explicar. La fantasía está más ligada a lo individual y tiene un punto y un peligro, que es que puede caer en el egoísmo. Este peligro es construir tu propia realidad retocada a tu gusto, ¿no? Claro, cuando tú vas a construir este relato acerca de quién eres, anda que no caben cosas ahí. Tú puedes decir, soy la mejor persona del mundo, sí, y la persona que está enfrente decirte, oye, pues igual no. La ¿no? verdad es que me has hecho esto, claro, y lo otro. Sí. Entonces Murdoch critica esta posible distorsión porque lo que a ti te parece real, tus propias evaluaciones y tus propios juicios y pensar que lo
lo que tú dices es la realidad y lo que es mejor, esto puede ser peligroso, porque los demás no importan, ¿no? Claro. Que la fantasía hace como una construcción de sí mismo en la que los demás son opacos. La cosa es como tú te construyes a ti. Y claro, aquí puede llegar el otro desde fuera y decir, oye, esto que estás diciendo no se ajusta a la realidad, ¿no? Esta es un poco la movida que ya vemos que empieza a ser no tanto individual, sino hacia los demás. Porque lo que tú eres y lo que tú narras acerca de ti mismo nunca es solo para ti, ¿no? Tú te construyes en un contexto en el que hay otras personas a tu alrededor. Claro. Entonces es claramente una cosa individual que tiene una repercusión, sí, una repercusión relación colectiva. con el otro. Sí. Y para ella, por eso critica la fantasía, es la imaginación artística la que justamente nos libera hacia lo que no somos nosotros mismos, ¿no? O sea, hacia los otros. Los otros no son opacos, sino que les podemos ver, ¿no? Esta idea de ver a los otros. Por eso para Murdoch, el sujeto moral es una persona que no se queda solo en sus propias fantasías, en su egoísmo, sino que desarrolla una mirada hacia los demás, hacia la realidad, a lo que sucede, para intentar construir esa narrativa, ese relato acerca de lo que somos, no de manera objetiva, porque esto es imposible, ¿no? Pero bueno, más o menos ajustada a lo real. Y aquí no podemos entrar en toda la concepción ética de Iris Murdoch ahora, ¿no? Pero por eso define la justicia como ver al otro. Ver al otro es hacerle justicia, ¿no? Claro. El hecho de no quedarnos solo en nuestras propias narraciones es una cosa como muy actual en términos de esta palabra que se llama polarización, ¿no? Como de quedarte simplemente en lo que tú piensas, en lo que tú eres y en lo que tú crees. Y no solo eso, sino pensar que esa es la narración real, no solo acerca de lo que tú eres, sino de acerca de la realidad en general, ¿no? Del mundo. Y lo que piense el otro mundo, sí. no existe porque no es cierto, ¿no? O no ni siquiera dejas que el otro entre en tu campo de posibilidades. Claro, porque la fantasía es una especie de muro que tú te construyes alrededor y Sí. tú dentro de eso estás muy cómodo. Claro. Sí. Todo esto, por cierto, que hemos citado antes a Pau, y vamos a volver a citarle, pero por decir que está muy bien explicado este tema en Las cosas como son y otras fantasías, que es un libro que ya... Yo qué sé. Muy citado Yo también. espero que ya todo el mundo, todos los oyentes de Punzadas lo hayan leído porque es... Específicamente él explica muy bien la distinción que hace Murdoch de fantasía e imaginación, Sí. y cómo la imaginación es lo que nos sirve. Es como una especie de brazo donde tocas a la otra persona, ¿no? Entonces todo esto nos lleva, con las ideas de Murdoch, a que ella piensa que la reflexión moral entendida de esta manera va más allá de términos o principios como pueden ser el bien, la obligación, la utilidad. Esto que decíamos de que mientras Nussbaum se queda en un plano un poco más alto, Murdoch intenta bajar e intenta profundizar en lo que ella llama el vocabulario moral secundario, que tiene mucho más que ver con términos que usamos en nuestro día a día, como pueden ser la humildad, la sinceridad, la empatía, evidentemente tiene muchísimo peso, y ella lo que defiende es acercarnos a través de la literatura a todos estos conceptos en vez de dejarnos llevar pues, por tecnicismos, digamos, que simplifican el lenguaje. Y de hecho, volviendo a Pau, hicimos un directo con él en México, en la Feria del Libro de Guadalajara, y él nos ponía el ejemplo de su abuela, que era una persona analfabeta, pero contaba Pau que ella desde luego era muy capaz de manejar el concepto de justicia, o sea, sabía explicarte perfectamente pues por qué una situación era justa, por qué una situación era injusta, y sin embargo pues no tenía por qué saber hacer un gran tratado acerca de la justicia. Lo que dijo Rawls acerca de la justicia. Claro, a quién le importa, me refiero, no a quién le importa, pero en tu día a día quizás sea mucho más interesante y mucho más justo con las otras personas saber distinguir pues cuando una cosa, una situación es injusta o es justa. Y de hecho, pensando un poco en la aplicación de todo esto a nuestra realidad como ciudadanos y ciudadanas, se ve genial que en la ficción es mucho más fácil acercarte a estos términos que tal y como se propone en filosofía más académica, ¿no? Que estamos un semestre entero intentando responder a preguntas qué es la justicia, pero luego una persona que lee una novela y hay un personaje haciendo algo que es injusto, o tú en tu día a día cuando ves a una persona cometiendo un acto injusto sabes manejar el concepto de justicia. O sea hay un conocimiento. Claro, hay que prestar quizá atención a ese conocimiento más cotidiano de todos los días y de que la gente en su día a día maneja conceptos éticos constantemente. Entonces igual hay que fijarse más en esa... en ese uso que tenemos de ellos, y en esa aplicación que ya está pasando, ¿no? Que en esta teorización que, por supuesto, en la academia tiene que darse, esto es evidente, pero creo que tenemos que fijarnos más, y que en esto la literatura es muy útil, más que lo que en un texto medieval se dijo acerca de no sé qué. Claramente la ficción en esto es muy potente también. Muy potente, muy eficaz, sí. Pues precisamente lo que queríamos hacer ahora ya para ir terminando es aterrizar todas estas cosas que hemos dicho, porque cabe preguntarse, vale, ¿y ahora qué hacemos con todo esto, ¿no? Con todas estas ideas acerca de la relación entre la democracia y la literatura, acerca de ver al otro? Y queríamos hablar un poco de la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros
a la hora de narrarnos, pues deberíamos ser capaces de narrarnos teniendo en cuenta lo que has dicho tú, lo que existe más allá de nosotros mismos, no dejarnos llevar por estas fantasías que pueden ser egoístas y que estos autorrelatos y estos autoengaños. Sí, lo que dice Murdoch, ¿no? Me encanta lo de las fantasías autoconsoladoras. Sí. Como, soy el mejor, soy bueno. Esto los terapeutas y las terapeutas tienen un gran trabajo ahí intentando deshacer todo esto. Bueno, de hecho hay una crítica, rápidamente lo digo, pero a algún tipo de terapia que justo justifica todo lo que no, es que yo soy una víctima, soy malo, que evidentemente hay mucha gente que hace muy bien su trabajo, pero también hay un problema con no tanto la terapia en sí, sino esta cosa de en abstracto, el autocuidado y tal, que es justo en que alguien te confirme, te valide todo el rato. Esas fantasías. A ver, igual no eres la mejor persona del mundo, ¿no? Claro, Nadie no lo pasa somos, nada. todos hacemos cosas malas. Entonces como que hay que tener ahí una gestión de lo real y de la realidad que vaya más allá de lo que a ti te viene bien contarte a ti mismo, ¿no? Sí, totalmente. También pensábamos en que es importante dedicar tiempo a narrarnos. Esto me lo he puesto en negrita porque me ha tocado la patata. Porque no tenemos tiempo para nada y a veces hace mucha falta ese dedicar tiempo a narrarnos en vez de elegir estas identidades miméticas que creo que has mencionado antes. De Lola López Mondejar. De Lola López Mondejar. De no adscribirnos necesariamente a relatos que están hechos por los demás, salir quizá de los caminos que están trazados, buscar otras vías que nos vengan mejor a nosotros y que sean pues más justos con nosotros mismos y con los demás. Esto es políticamente es evidente, ¿no? De repente entras en cierto grupo, por ejemplo, en el caso de los incels y todo este mundo misógino y masculinizado y tal, que es como que te dan una identidad y por eso cala también en chicos muy jóvenes, ¿no? Porque necesitan esa construcción identitaria y la identidad mimética para Lola López Mondejar es un poco esta idea de una etiqueta y un molde donde ya tienes todo lo que tal, me meto ahí, ¿no? Claro, además es un relato, suelen ser relatos exculpatorios, ¿no? Tú te metes ahí, te adscribes, lo coges y eso te viene muy bien para tu autoestima o para justificar o para dar respuesta a cosas que no comprendes acerca de ti mismo, acerca de los demás o del mundo que te ¿Sobre rodea. quién eres? Que ojo, responder a la pregunta ¿quién eres? No, claro. Es una pregunta complicada. Esto hay ratos que nadie lo sabe. Sí. También pensamos en la importancia de intentar ampliar nuestro vocabulario, de encontrar el lenguaje para expresar pues aquellas cosas que nos causan dudas, los misterios, los matices, todo lo que va más allá de los grandes juicios, que es justamente lo que estos relatos dan, justamente lo que pasa ahora. Y la importancia de ver al otro, de buscar al interlocutor. Aquí siempre un beso a Carmen Martín Gaite. La importancia de escuchar. Y a nosotras justamente nos interesa la idea de poner en práctica actividades o encuentros colectivos donde podamos hacer precisamente esto, donde podamos aprender a escuchar, podamos construir argumentos, tener debates, dialogar, porque cabe preguntarse si es posible tener una democracia si los ciudadanos son incapaces de todas estas cosas, ¿no? Lo importante que es todo esto, tener estos espacios, dialogar, escuchar, es una cosa que has dicho antes, el diálogo nos está dando. Y más allá de los lugares donde se producen estos encuentros, como por ejemplo talleres de escritura o clubes de lectura, en las bibliotecas públicas. Hoy queríamos centrarnos en un aula en concreto, a través de un libro. Qué emoción esto, ¿eh? El libro es Lo que una ama, de Miren Villalabeitia, que está editado en Consoni, que, bueno, es que la emoción que siento con este libro, de verdad, me lo he pasado también leyéndolo y he sido tan feliz y me he emocionado tanto. Bueno, es un libro que está originalmente escrito en euskera, que ganó el premio de ensayo en euskera, de hecho, en 2023, y Consoni pues, nos lo ha traducido, que por cierto, gracias a las chicas de Consoni que nos lo mandaron porque saben que este tema nos interesa mucho y que estamos muy en contra de esta idea de que los jóvenes no leen, y nos mandaron una nota escrita a mano también, como las de Asturcilla, que ponía los jóvenes sí leen, y estamos en este barco totalmente. Entonces voy a resumirlo un poco, ¿no? Porque querría hablar de todo, la verdad. Pero bueno, es un libro sobre las tertulias literarias que Miren, que era profesora en un instituto en Vizcaya, creo, ha tenido con sus alumnos, ¿no? Una recopilación de sus reflexiones. Entonces ella empieza las tertulias en 2001-2002 y pretende romper, esto lo voy a resumir todo mucho, recomiendo mucho leer su propio relato acerca de cómo construye todo esto porque es complejo y ella lo explica genial. Pero cuenta todo lo que hay en el guión, ¿eh? Sí. Sí. Es que no queda tiempo, pero es tan interesante y tan bonito que... Voy a contarlo. Pretende romper con esta dinámica en la que la profesora o el profesor pues dirige mucho la conversación, ¿no? Y los alumnos se limitan a hacer preguntas, a resolver dudas. Y entonces en estas tertulias, que es una por semana o cada 15 días, lo que hay que hacer es pues leer la parte del libro que corresponde y ella les manda, porque esto claro es muy importante como dinamizarlo, ¿no? Llevar escogido un trozo del texto, saben que van a tener que leerlo en voz alta, esto importantísimo.
perdón, pero lo que nos cuesta, ¿no? La expresión oral. Sí, bueno, leer en voz alta es todo un arte. Me parece importantísimo. Contar también por qué han elegido eso, con qué lo relacionan, ¿no? Hacer un poco una conversación en torno a lo leído. Y esto que decía de la importancia de la expresión oral, claro, es que no solo leer en alto, ¿no? Sino que es importante saber expresarse para el diálogo. Y ella dice que es importante escuchar a los jóvenes, ver lo que tienen que decir, aprender de esta escucha. Ella insiste todo el rato en que un docente va a la clase y también tiene que aprender todo el rato. Y dice, si están acostumbrados a opinar y a discutir, la relación de grupo sin duda mejorará, porque la opinión que tengan sobre cada uno ya no será unívoca ni se limitará a lo superficial, ¿no? Como esta cosa de ser capaces de... Es que de verdad parece una tontería, pero viendo, yo qué sé, el Congreso de los Diputados, ¿no? Por poner, esa gente sí que necesita un club de lectura. Un ejemplo, no son capaces de tener esta cosa de escuchar a los otros, de mantener un cruce de opiniones que pueden ser contradictorias, que por supuesto esto no es fácil, ¿no? Y ella explica en el libro que a veces pues, hay opiniones expresadas de manera brusca, hay gente que se cohíbe. Bueno, esto es una conversación con la que hay que lidiar, pero me gusta mucho como que tenga esta voluntad de que hay que aprender al diálogo, que es una cosa que no pues se cita mucho la palabra diálogo y luego sí que no se pone en marcha, ¿no? También como hacer las paces con el hecho de que a veces eso va a generar incomodidades, ¿no? Tanto en los chavales como en cualquier, ¿no? Que creo que también a nivel social, esto sí es el tema, pero tenemos un problema con la incomodidad. O sea, está bien que en ciertas áreas hayamos paliado todo lo posible, pero que no podemos negar que es parte de la vida, y no me quiero poner en autoayuda, pero que bueno, que haya momentos en los que los chavales sientan cierta incomodez, pues no tiene por qué ser malo automáticamente, sino que ahí también se aprenden a gestionar muchas cosas. Claro. Porque te puede incomodar simplemente que el otro no piense como tú. Claro, no, a eso me refiero. O sea que claro. tienes que ver eso como que es una cosa normal y que no hay que implicarse con la violencia, sino con otras cosas, ¿no? Y entonces aparecen en relación con el libro sus opiniones o preocupaciones y tienen que ver con la situación que ellos tienen en su casa, que viven en la realidad social, en su familia, sus propios problemas, ¿no? Esta cosa que tiene mucho que ver con Nussbaum, que es veo un personaje y de repente me veo a mí mismo, ¿no? Claro. Esta idea como del espejo. Y Villalabeitia explica que los más jóvenes siempre relacionan, de hecho, como que tienden más a relacionar las obras con sus propias vivencias, ¿no? Y dice, los valores humanos surgen más adelante, así como los conceptos o contenidos más literarios, que esto es lo que acaba de explicar Paula con la anécdota de Paul Luque, ¿no? De todos ellos son capaces de relacionarlo, de ver si una situación es justa o no, o de lo que está sucediendo, y lo pueden poner, pues a mí me pasó una cosa similar, y quizá más tarde surjan los conceptos o los contenidos, digamos, más abstractos, ¿no? Acerca de eso que están comentando, pero ellos ya son capaces de relacionarlo, ¿no? De ponerlo en práctica. Y de hecho, muchas veces, y esto me pareció increíble, porque claro, estas tertulias se daban en euskera todas, ¿no? Y se leían los libros en euskera, dice que es la primera vez que pueden hablar de cosas personales en euskera, o de ciertos temas de los que nunca habían hablado, y además en un entorno académico, educativo, donde normalmente ella dice que no se suele hablar de estas cosas, ¿no? De las emociones o de más tu vida privada, digamos. Y dice una cosa que me encanta y que tiene que ver mucho con Iris Murdoch, que es que les da la posibilidad a este espacio de ser espontáneos, de sentirse cómodos y cómodas, ¿no? Para hablar de cosas que les preocupan, del propio libro, pero también de muchísimo más, ¿no? Claro, que de repente pone al mismo nivel que aprender cualquier otra cosa que te estén enseñando en el colegio, pues pone tus experiencias personales y los problemas que tú estés teniendo, tus vivencias al mismo nivel. Claro. Me refiero que le da valor el hecho de que un chaval pueda ir al instituto y hablar de sus cosas. Claro, y que una profesora te escuche y lo valore. Sí, y que hemos centrado mucho quizá del plano emocional se hace en casa y el plano académico intelectual se hace en el colegio o en el instituto y tal, y es un poco reduccionista, ¿no? Que esta cosa de educar en emociones y educar en valores que se han hecho asignaturas, que de nuevo yo no quiero criticar, pero educación a la ciudadanía y todo esto, igual tiene más sentido hacer una tertulia literaria para educar a la ciudadanía que un libro que hacía yo porque no daba religión, que era ¿qué es la justicia? ¿Qué es el valor de no sé qué? La empatía, ¿no? Como que a veces intentamos acercar a la gente, ya sean chavales o seamos nosotras, a estos conceptos así como directamente. Es como, pero si ya los están usando, si es que los saben usar, los entienden. Entonces igual hay entrar de otra manera, y la ficción para esto puede ser súper útil, porque se pone en práctica y se ve cuando están leyendo Hamlet. Decía la profe que era como, decía, no es justo, ¿no? Como claramente, ¿sabes lo que es justo o no es justo? Sí, que también hablamos antes en casa cuando hablamos acerca del libro, que entendemos que a veces no se puede. O sea, que a veces los profesores
tienes claro, un grupo claro. de personas que no se callan o que se portan mal o lo que sea, que estas son realidades que están en las aulas y somos conscientes, y no con todos los grupos se puede hacer esto y hay que encontrar maneras. Pero bueno, esto también pasa por más recursos en educación, clases más pequeñas, en fin. Sí, también te digo que, o sea, como que creo que yo por lo menos, igual es un prejuicio o un juicio que he formado a través de lo que sale en las noticias últimamente, pero yo tengo la idea de todos los jóvenes son de extrema derecha, porque es verdad que tenemos muchas amigas que han trabajado en institutos que han tenido experiencias terroríficas, ¿no? Sí. En términos de extrema derecha, no sé cómo decirlo. Pero como que este libro me ha abierto el horizonte a... Tampoco se puede reducir todo. Evidentemente habrá Claro. clases y contextos que sean súper duros, porque habrá gente pasándolo muy mal, esto es evidente, pero que haya reductos, que no sé cuánto se da esto, ¿no? Porque cuando lees el libro yo estaba pensando, esto es el paraíso, ¿no? Claro, claro. El paraíso. Entiendo que no se puede dar en todos los sitios ni siempre, pero también el valor de estas personas que ponen en marcha cosas así, ojo, que Claro. tampoco es suerte que hayas caído en un sitio donde son todos perfectos. No, es claro, es un lidiar, trabajo. claro, y que tú has decidido poner en marcha esto, que mucha gente pues que tampoco está dispuesta o no tiene ganas o no tiene tiempo o no puede, o sea que entiendo todas las situaciones, ¿no? Pero Sí que me refiero que me abrió una ventana a, pues igual la realidad no es tan catastrófica como yo estaba dando por hecho, porque es verdad que salen las votaciones, ¿no? De los jóvenes de 18 años votan a la extrema derecha y entonces, pues esto pues es verdad, ¿no? Claro. Los chicos no están bien. los chicos no están bien. Pero a la vez- bueno, joder, una manera de ayudar es iniciativas Sí. como esta. No, y mostrar realidades, que lo terrible es una realidad y esto Y también. lo maravilloso también. Sí, Entonces sí, habrá que buscar totalmente. pues, puntos intermedios, supongo. Que No, y- tampoco esto es maravilloso, ¿no? Ella es súper realista, ella muestra sus propios prejuicios, cómo los va resolviendo, muestra los problemas que surgen, que no todo es siempre Claro, pero ese un mostrar jolgorio. sí es maravilloso, Claro, me refiero. claro. Sí. Ese proceso y ese viaje y Sí. ese admitir las cosas Sí, que no está tan fáciles. nada idealizado. Claro. Es que sí, ahí es como se hace el pensamiento interesante. Y además, siguiendo con esta conversación sobre los chavales y cómo ayudarles y lo que les viene bien, otra de las cosas que se señalan en el libro, que hablábamos antes con Murdoch, es la importancia de lo de tener un buen vocabulario para poder narrarnos a nosotros mismos, para poder narrar la realidad, que citabas lo de Sin relato de Lola López Mondéjar, ¿no? Que ella cuenta que hay gente que no tiene vocabulario para narrarse, y justamente lo que hace este tipo de iniciativas y de actividades es que poco a poco cuenta Villela Beitia, perdón, es que es la primera vez que lo digo, cuenta que ella ve que hay problemas lingüísticos porque los chavales al principio no son capaces de poner palabras a lo que quieren decir, pero ella lo que hace es explicarles que este proceso de aprendizaje es necesario para sus vidas, porque es necesario adquirir este vocabulario que te va a ayudar a organizar un pensamiento que es complejo y a relatar cómo te sientes. Y de hecho en el libro se ve cómo van ganando nivel lingüístico y cómo poco a poco adquieren expresividad, profundidad en las opiniones que expresan. Y ella les cuenta mucho, que esto es una cosa que hemos hablado también últimamente, en la necesidad de insistir, ¿no? En la necesidad de aprender, de esforzarse y romper un poco con esta idea de, bueno, no entiendo este texto que me ha dado la profesora, por tanto no me gusta este texto, por tanto no me gusta leer, no, que es una pendiente resbaladiza, peligrosa. Y ella les insiste mucho en la importancia de esforzarse, incluso cuando una cosa te cuesta, porque si no haces eso, pues vas a elegir siempre lo que te es sencillo, ¿no? Lo que es simple. Claro, es que pensándolo de nuevo, la polarización, si tú educas y tienes un lenguaje que ya está educado en la polarización, en esto sí, esto no, esto es así, esto no es así, ¿dónde va a surgir ahí lo complejo? Claro. Si es que es lo que dice López Mondéjar, lo ha visto en sus propias sesiones de terapia con gente personal que no puede poner palabras a lo que siente, pero es que si no tenemos una amplitud lingüística o un vocabulario más amplio, la polarización está servida. O sea, si tú educas en la polarización y no hay lenguaje más allá, ¿qué va a surgir más allá de A o B? Es que no hay capacidad. Sale lo mismo que hay ya, sí. Sí, ella también cuenta en el libro que, bueno, pues eso, que subestimamos muchas veces a los chavales, que decimos que no tienen capacidad de leer, y dice una cosa, que si no les damos la posibilidad de participar en debates cultivados y sinceros, reducimos su humanidad y con ella la de todos. Que es un poco esta cosa de a veces vamos a proponer una cosa en el instituto y es como, esto no van a, ¿no? Como dar por hecho que no, cosas que luego salen muy bien. Ella cuenta varios ejemplos de cosas muy interesantes y va haciendo reflexiones, la autora, sobre temas como la memoria, la lengua, la traducción, a través, esto me ha encantado, de los libros que van leyendo durante el curso. Empiezan con Las Troyanas, Las Mil y una Noches, Hamlet, La Odisea, acaban con Virginia Woolf, ¿no? Y solo quería traer
ya terminamos para poner un poco, para que veamos con un ejemplo concreto, por ejemplo, cuando leen la Odisea, ¿no? Ellos están hablando en una tertulia y reflexionan sobre cómo una alumna dice que se siente identificada tanto con la espera como con Telémaco, ¿no? Por esta cosa que tiene que ir a lugares que no conoce, por esta tal, y ella lo que le había pasado es que emigró de Nicaragua y su padre sigue allí, ¿no? Entonces esta cosa de la espera del reencuentro y otras muchas cosas, ¿no? Además tuvo que hacer un largo viaje, llegar a un sitio desconocido, a una cultura nueva, ¿no? Y entonces mire en cuenta cómo ese relato y el diálogo que surge después de que esa compañera cuente su experiencia con los compañeros, pues generó muchísima solidaridad, empatía, ¿no? Y mucha... Le preguntaron, ¿no?, por su situación. Y veo que es un ejemplo de esta capacidad de la lectura para, como dice ella, mostrar el mundo, ¿no? Incluso cuando es un clásico tan lejano y de repente te das cuenta de cómo ellos, que los llama jóvenes lectores, que me encanta, son capaces de identificarse, de narrarse, de incluso verse reflejados con personajes y con textos pues tan lejanos en el tiempo, ¿no? También me encantó cuando cuenta que la lectura de la Metamorfosis de Kafka les coincide con el confinamiento. Entonces, de repente, la primera sesión había sido en el colegio, en el instituto normal, y la segunda ya es online. Y entonces, claro, una cosa que les parecía irreal, que es esta cómo se convierte en insecto, ¿no? Y se queda encerrado en su cuarto, de repente dicen, jolín, pues es que Fíjate. nos parecemos mucho a él, ¿no? Sí. ¿Y qué reflexionan ellos acerca del cuidado, la irrealidad, el encierro, la responsabilidad que tenemos, ¿no? Y dice, la mayoría de las veces las relaciones de los personajes han sido un espejo donde mirar las propias, ¿no? Y esto me parece muy relevante porque hay una parte individual que puede parecer más íntima o más solitaria, que es la lectura, y esta cosa de que hacen y que hacemos todos, ¿no?, de relacionar lo que leemos con experiencias personales, pero claro, luego en la tertulia aparece esa parte compartida a través de el intercambio, el diálogo, el debate que ellos hacen y también en el intercambio de sus propias experiencias, ¿no? Entonces ella dice que si estamos buscando, porque es lo que se predica, ¿no?, una educación en valores como la justicia y la tolerancia, pues tenemos que intentar dar la situación para que las personas, ¿no?, estos jóvenes lectores y los chavales y las chavalas en general puedan disfrutar de las emociones que proporciona la lectura o el conocimiento, ¿no?, aprender a desarrollar opiniones propias y profundas, no basadas simplemente en prejuicios. Y para ello es muy importante, y este sería un poco el resumen de todo el episodio que hemos visto con Nussbaum, con Murdoch y también con este libro, que es fundamental la relación entre ética y estética, que a veces se hace esta división tajante entre filosofía, literatura, que evidentemente para la enseñanza es fundamental, pero estoy casi segura que esta gente aprendió más sobre la justicia, la venganza o el castigo, que son los debates que tuvieron cuando leyeron Hamlet, que si una persona les dice, Aristóteles dijo... Y no sé qué de la justicia. Y luego después se dijo esto, ¿no? Claro. Que no es por ser reduccionista, pero a veces pasa que hay una manera de enseñar que quizá no aporta tantas cosas como podrían. Que entiendo que hay muy pocos recursos y muchos problemas. No estoy acusando a nadie. No, pero es verdad que nadie tenga la culpa. Es una buena manera de hacer un alegato por más recursos, ¿eh? Porque no puedes hacer esto si no tienes el dinero y si no tienes el espacio y si no tienes la voluntad también de las personas, evidentemente. Sí, pero creo que es un poco como lo de Belén Gopegui. O sea, ni siquiera consiste simplemente en de repente tener dinero. Porque pues, si tienes dinero de repente se va a invertir en lo que ya está puesto en marcha, claro, creo. No, me refiero... Es como anterior, ¿sabes? Sí. Es como ver cómo hacemos. O sea, ¿cómo hacemos? Igual hay que cambiar, igual hay que proponer otras maneras. Y no estoy hablando solo del instituto, estoy hablando en general. Igual hay que hacer un cambio más atrás, que es como hay otras maneras de hacer las cosas, invertir ahí y no tanto como en seguir. Es que, o sea, yo por ejemplo en filosofía en el instituto solo di historia de la filosofía. Honestamente, no leí textos que te hicieran pensar. No, o sea... O que te relacionases con ellos de otra manera. Que entiendo que es lo que hay y que cada vez quieren cargársela más, que esto es una cosa que siempre está ahí. Pero bueno, que la literatura pues también hay otras maneras de dar ciertas asignaturas y hay que leer. La conclusión siempre, chicas, una es defensa de la lectura. Hay que leer. Siempre. Yo sigo abogando por partida presupuestaria para Club de Lectura en cada instituto de España. O sea, sería bonito. Las tertulias literarias. Pero sí, eso implica cambiar una concepción anterior, efectivamente. Sí. Y os animo muchísimo a leer este libro editado en Consoni, que se llama Lo que una ama, para que veáis un poco... además, ella, me encanta, cita muchísimo a sus alumnos en las tertulias. Claro. O sea, tienes la alumna tal, ¿no? Nombre y una inicial, dijo esto. Y hay citas, ¿no? Como, qué chulo que no solo escuches a tus alumnos, sino que los pongas en un libro. Claro. Es que parece una tontería, pero... No es ninguna tontería. Sí, hay una visión de los jóvenes
jóvenes como seres incapaces de casi nada y ves las reflexiones que hacen y es como, jolín, vamos a escucharles más, que es un poco lo que defiende la autora todo el rato, ¿no? Que hay que escucharles. Hay que escucharles y hay que leer. Total. Buenas. Y acompañarles en la lectura. Sí. Que luego dice la gente, los jóvenes no leen. Me cago. Bueno, ¿Y tú lees? No me hagas hablar. ¿Y tú lees o no lees? No me hagas hablar. Este tema lo sacamos otro día. Pero me ha encantado este libro para pensar sobre ese tema también. Así que nada, vamos a terminar. Con una cita del libro. Con una cita del libro, porque, cómo no, Paula, léela tú, que yo ya he hablado mucho. Vale. En momentos en los que se nos hace imposible atender a nuestros interlocutores, cuando estamos rodeados de retóricas sin pausa y nadie escucha a nadie salvo a sí mismo, no se puede recuperar lo que perdimos, pero sí mantenerlo con vida si acogemos las voces de quienes lo vivieron por medio de los relatos de quienes lo escriben ahora. Cuando el mundo se nos presenta sin esperanza por múltiples razones, la narración, el relato, es la solución, porque el tiempo histórico y el biográfico solo adquieren sentido gracias a lo trascendente. Estás escuchando Radio Primavera Sound, proudly presented by Cupra.